tardes, estamos en este miércoles con este discipulado y esta tarde nos va a ocupar la tercera respuesta de la tentación de Jesús que venimos considerando. Habíamos visto no solo de pan vivir al hombre, habíamos visto no tentarás al Señor tu Dios el miércoles pasado, y en esta tarde vamos a tomar en Lucas capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 8. Voy a leerles así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido dada, entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, es una situación muy particular que pasó en este momento del Señor Jesús, y vamos a ver en esta tarde hacia dónde apuntaba el diablo, qué es lo que él seguía, ¿no?, con este tema, y en especial sobre la adoración y sobre el servicio, ¿sí? La palabra adoración significa, procede del hebreo shahar, y en el original griego también el mismo significado tienen los dos, en el hebreo y en el griego, que significa postrarse, bajarse o inclinación. La adoración es una actitud del espíritu en una intención interna del corazón del hombre para con Dios, ¿sí? Esta definición en hebreo, que significa inclinarse, que significa postrarse, también del griego demuestra que es un hecho natural como cultural en realidad. Génesis 18:2 dice lo siguiente: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se postró en tierra. Esta actitud de Abraham se fue manteniendo, no era una cosa de ese momento, se fue manteniendo a través de todo el tiempo. La gente cuando adoraba se postraba en tierra, y por allá, pasando toda la Biblia, todos los tiempos, y incluso no se cumplió, vamos a decir, todavía el Apocalipsis totalmente, se va cumpliendo la revelación del Apocalipsis y todo. Sin embargo, allá cuando Juan tiene la revelación del Apocalipsis sobre las cosas que habrían de venir, por ejemplo, en el capítulo 19, en el versículo 10, dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que hizo Juan cuando recibió este momento? ¿Qué es lo que hizo? Se postró en tierra, quiere decir que se arrodilló, y la costumbre era no solamente arrodillarse, sino los brazos extendidos como apoyando el antebrazo y las palmas sobre la tierra y la cabeza tocando la tierra. Esta forma de adorar que pasó con Abraham, que pasó con Juan, allí en el Apocalipsis, la revelación, varias culturas en el mundo entero mantienen, no es que es una cuestión de la Biblia solamente, ¿no? Varias culturas cuando adoran a alguien se postran en tierra, cabeza, la frente en la tierra, y adoran de esta manera. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes tienen esta forma muy particular de adorar, pero es una cuestión cultural. Entonces, ¿no? Y el diablo, cuando viene a Jesús, le propone todo esto que le estaba proponiendo, que le mostró por un instante allá de arriba de la montaña todos los reinos del mundo. En una visión le mostró así todos los reinos, la gloria de cada uno de ellos, y le dice: todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares, ¿no? El diablo estaba como apelando a lo que normalmente
acostumbraba a hacer en todo ese tiempo. La naturaleza de la adoración cristiana ahora, en el tiempo de la gracia, es de adentro hacia afuera, y tiene dos cualidades igualmente importantes. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, un texto muy conocido dice así, de esta manera: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cuáles son las dos cualidades igualmente importantes que marca aquí el Señor Jesús? Dice, en espíritu y en verdad. Quiere decir que ahora, en el tiempo de la gracia, la adoración no es solamente como una expresión cultural el que adoremos cabeza en tierra, ¿no? Nos postremos, si lo queremos hacer está muy bien, pero no es la única manera. Ahora el Señor Jesús dice, bueno, tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él nos enseñó una manera distinta de adorar, ¿no? Que es en espíritu y en verdad. Esto implica, esta manera de adorar implica obediencia, servicio, implica la rendición incondicional de nuestra voluntad a su voluntad. Implica el amor hacia Dios, ¿no? Es una manifestación de adorarle en espíritu. No es algo visible, algo solamente en el cuerpo, sino en espíritu y en verdad. Entonces involucra toda nuestra vida, que le permite tener comunión con el Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Ahora, antes de seguir adelante con el tema de la adoración y del servicio, vamos a analizar rápidamente qué es lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús. ¿Qué es lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús? Aquí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7, vamos a desgajarlo un poquito, sin entrar mucho en muchas profundidades, por falta de tiempo, pero vamos a ver qué es lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús. Versículo 6, la primera parte del versículo dice, a ti te daré toda esta potestad. La palabra potestad significa autoridad, significa dominio, y la gloria de ellos, toda autoridad y todo dominio. Le estaba mostrando todos los reinos de la tierra en una visión allí sobre la montaña, ¿no? Y la gloria de ellos, todo lo que poseían, ¿no? El imperio, el armamento bélico, el oro, la plata, las grandes estructuras de cada reinado, y la gloria de ellos. Mateo capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Claro. Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Fíjense en lo que dice la Biblia acerca del diablo, porque después dice, todo esto me ha sido dado, el diablo, ¿no? Entonces, le quería dar la potestad, la gloria de todos los reinos del mundo a Jesús. ¿Cómo era visto en el mundo espiritual y material el diablo? Es la cuestión. Dice que los fariseos le acusaban a Jesús de decir que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Capítulo 12 de Mateo, versículo 24. Mas los fariseos al oírlos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Satanás era visto como el príncipe de los demonios, ni siquiera como el rey de los demonios, ni siquiera como rey, sino como príncipe. Y encima era un príncipe derrotado y condenado al castigo del fuego eterno, porque dice la Biblia que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. O sea que el diablo ni siquiera era visto como rey y le estaba ofreciendo algo a Jesús, de lo cual Jesús lo tenía como simplemente el príncipe de los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía un cierto
cierto principado limitado, él, sobre los ángeles caídos, sobre los demonios. Esto en el mundo espiritual, ¿no? En Juan capítulo 12, versículo 31, dice así: Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está, en la potestad del aire, el príncipe de este mundo, dice en otro versículo más adelante, vamos, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada que ver en mí. Ahora, en el versículo 6, la segunda parte del versículo, dice que toda esa autoridad, toda esa potestad, todo ese dominio que le estaba ofreciendo a Jesús, dice el diablo, le dijo a Jesús, a mí me ha sido dada, a mí me ha sido entregada. Ahora, nos preguntamos, ¿de dónde sacó ese atrevimiento el diablo para decir, a mí me ha sido entregada? ¿Es verdad esto? Es una mentira, es una falacia, es un engaño de Satanás. No se olviden ustedes que Satanás es el padre de la mentira, inventa la mentira, transgiversando la verdad, aún con lo que está escrito. Es una mentira. En Mateo capítulo 10, el versículo 1, dice lo siguiente, vamos a ver a quién Jesús dio autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A mí me ha sido entregada, y Jesús le da autoridad a los discípulos. Pero ¿cuál es la razón? Miren, en primer lugar, vamos a ver si es verdad lo que Satanás dice, a mí me ha sido entregada, ¿no? Fíjense en lo que dice en el Salmo 24.1, un pasaje, un versículo archiconocido por muchos de nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud, no solamente el globo terráqueo, su plenitud, todo lo creado, visible o invisible, todo pertenece a Dios. Entonces, Dios no le va a entregar al diablo para que él haga y deshaga como él quiera. Satanás fue arrojado, fue echado de la presencia de Dios a la tierra y está aquí en la potestad del aire, pero solamente tiene dominio sobre los demonios. Lo dice la Biblia, ¿no? El príncipe de los demonios, y él no tiene nada que ver en mí. O sea, no tiene la autoridad total Satanás para hacer lo que se le haga lo que se le venga a la gana. Satanás tiene la autoridad limitada, e incluso en esa autoridad limitada Jesús lo venció en la cruz, le quitó la llave de la muerte y del Hades, lo venció y lo condenó. Satanás sabe que está condenado al infierno, al infierno eterno. Él y sus ángeles, para ellos fue creado. Entonces, a mí me ha sido entregada. Mentira, del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice, a lo que quiero se la doy. Mentira también, porque no puede dar lo que no tiene. No puede dar algo que no tiene. Que Jesús le da autoridad a los discípulos para que vayan a recorrer las ciudades y aldeas, y le dio autoridad para echar fuera demonios. Si Satanás tendría la libertad, la autoridad total y absoluta, no tendría Jesús la autoridad de delegar autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad sobre el mundo de los espíritus, sobre el mundo de Satanás. Marcos capítulo 3, versículo 15, dice así: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que tuviesen autoridad para echar fuera demonios, para entrar en el mundo espiritual. Nosotros, los cristianos, hijos de Dios, que tenemos la tarea, la misión del Señor de llevar su palabra. Esta autoridad es de arriba, incluso a las autoridades, puntualmente, de este sistema del mundo, de las naciones, tienen autoridad de arriba. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús:
Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sí, y Romanos capítulo 13, versículo 1, confirma esto. Sométanse en toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el diablo no tenía ninguna autoridad. Todo esto te daré, no solamente los reinos del mundo, sino el diablo le estaba proponiendo la autoridad sobre esos reinos del mundo. Miren, acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. El diablo no tiene total libertad sobre los reinos del mundo. Dios de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, todos los gobiernos del mundo, aún los que dicen que son ateos, aún el comunismo, la China, Rusia, todos los países comunistas que no quieren aceptar a Dios como realmente adorar a Dios, como realmente Dios se merece que le adoren, aún ellos, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y Dios gobierna sobre los reinos de este mundo. Esto es maravilloso. No gobierna el diablo no tiene la libertad. Imagínense ustedes qué sería del mundo si realmente el diablo tendría la autoridad para hacer y deshacer como él quiere. Ahora, vete de mí, Satanás, de versículo 7, fíjense, con la autoridad que Satanás no tiene y que Jesús tiene. ¿Qué hizo Jesús? Rechazó rotundamente a la propuesta de Satanás. ¿Y qué es lo que estaba proponiéndole en realidad Satanás, el diablo, a Jesús? ¿Qué es lo que le estaba proponiendo en realidad? Lo que le estaba proponiendo es que haga una alianza a Jesús, un pacto con él. Todo esto te daré, pero había una condición, había una cláusula, había algo que Satanás le proponía. No le interesaba tanto los reinos del mundo, porque nada era de él. Satanás no tenía autoridad sobre eso. ¿Qué es lo que le estaba proponiendo? Que Jesús haga un pacto con él. ¿Y cuánta gente hay que hace pacto con el diablo? Y el diablo tiene una cláusula. Y el diablo le dice, si postrado me adorares. Sabemos de muchos casos tristes, lamentables, donde la gente hace pacto con el diablo, como respondiendo a esto que le hizo Jesús. No es algo aislado, sino que el diablo incluso lo viene haciendo con toda la gente, nada más que acá se enfrentó con el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante este pacto? Versículo 8 del capítulo 4 de Lucas. La primera parte dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Lo echó con autoridad. Vete de mí, Satanás. No tuvo acceso, fue expulsado con autoridad de parte de Jesús. Porque Jesús vio que lo que Satanás le quería proponer era una falacia, era un engaño. Y eso es lo que propone el diablo. Todo lo que el diablo propone al ser humano es todo un engaño. Yo te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar fortuna. Vos seguime. Esto lo hace con todos los muchísimos cantantes, muchísima gente que busca fama y fortuna y entrega su alma al diablo, como se dice, hace pacto con el diablo y tiene fama y fortuna, pero en algún momento el diablo le reclama, porque hay un precio, un costo muy alto, el cual pagar por un pacto con el diablo. Entonces Jesús vio todo eso y le dijo, vete, Satanás. Con autoridad lo echó. Y el diablo dice que dejándole se fue, ¿no? Así que en la segunda parte del versículo 8, que es lo que vamos a considerar ahora, dice lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta parte del versículo la podemos fraccionar, porque así se fracciona en tres partes, ¿no? En tres partes distintas. Primero, dice al Señor tú Dios. Este tú significa identificar, invocar, declarar que el único Señor de mi vida es Dios. Y no hay otro ni habrá otro. Al Señor tú Dios. Te identifica como propiedad privada. Te identifica como que no hay otra manera, no hay otro
al Señor tú. Tú. Es como decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu marido? ¿O cuál es tu esposa? ¿Cuáles son tus hijos? Tus. Identifica una propiedad privada, algo que te pertenece. ¿Sí? Entonces, invocás, declarás que Él es el único Dios, ¿sí? Y que no hay otro, ni habrá otro. Al Señor tú, Dios. Dice, en segundo lugar, adorarás. En segundo lugar, adorarás. ¿Qué significa entonces, por lo que vimos primeramente sobre el adorar, que inclinarse y que tales adoradores busca el Padre que le adoren? Significa que te inclinarás solo, inclinarte solo ante la majestuosa presencia de Dios, pero no inclinarte físicamente, porque esta adoración es mucho más profunda de lo que dijo Jesús en el texto que hemos leído, que tales adoradores busca el Padre que le adoren, es mucho más profunda. Miren, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Es forma de expresar físicamente y espiritualmente que al Señor tu Dios adorarás, que no es una cuestión cultural, y que no se manifiesta solamente, digamos, en el hecho de arrodillarte y poner la cabeza en la tierra, sino en esa expresión gráfica que aquí Dios está haciendo acerca de la adoración, de hablar continuamente de Él, de escribirla en los postes de las casas, de escribírtela en la mano, o sea que todo permanentemente sea una señal de que Dios está como nuestro Dios. Puntualmente adorarás a tu Dios. Que esto sea propiedad privada, es como que Dios nos está diciendo, esta es la manera de adorarme. Nuestro vocabulario, nuestras expresiones en el cuerpo, nuestra manera de vestir, nuestra manera de relacionarnos con todo lo que tenga que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, porque somos seres tripartito. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice que espíritu, alma y cuerpo pertenecen a Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea que la forma de adorar al Señor, tu Dios adorarás. No es levantar las manos y cantar solamente. No es que nos congreguemos solamente los días domingos. Es que permanentemente en la semana y cada día y cada instante, nuestra familia, nuestra casa, que pueda ser un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. Le adoramos con las palabras, le adoramos con los pensamientos, le adoramos con las intenciones, le adoramos con el espíritu, le adoramos con el cuerpo. Y nos vamos a vestir de tal manera con lo que tengamos, sí, pero nos vamos a vestir decorosamente como hijos de Dios y estaremos adorando a Dios como hijos de Dios. Con nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. Y en tercer lugar, dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver el adorar con el servir? Es que en realidad debe ir ligado estos tres puntos. No lo podemos disasociar a los tres puntos. Tú, la identificación del único Dios, ¿no? Tiene que ver con adorarle y tiene que ver con servirle. Las tres cosas van ligadas en realidad en esto. No son tres temas diferentes, es un solo tema
que habla la Biblia, ¿no? El servicio debe formar parte de la adoración. Y el servicio en todas las áreas de nuestra vida. En el área personal, por ejemplo, dice la Biblia que si un vaso de agua damos en su nombre, eso no pierde su recompensa. En lo personal, ¿no? Cuando ayudamos a otra persona o cuando hacemos cualquier tarea, por más chiquitita e insignificante que aparentemente sea, eso no va a perder su recompensa. El servicio tiene que ver con la adoración porque estamos adorando. Dice en un texto, haciendo esto, a Cristo el Señor servís. Entonces, haciendo un favor a los demás, ayudando a los demás, a Cristo el Señor servimos. En lo familiar, por ejemplo, cuidar bien de nuestra casa, de nuestra familia, es como leímos en Deuteronomio, ¿no? Hablarle a nuestros hijos continuamente, dice, permanentemente, que la educación principal sea el Señor, que la educación principal en nuestra familia sea el Señor. Días atrás estuve hablando con Damaris acerca de cómo van cambiando las cosas en la escuela. Por ejemplo, con este tema de la igualdad de género, ya incluso se empieza a escribir distinto, cosa que nosotros no podemos apoyar como hijos de Dios bajo ningún punto de vista. En vez de poner amigos, amic, X, se termina siempre con una X, ¿no? Como que no hay un género definido. Entonces, esto se va a ir queriendo meter despacito en la cabeza tierna de los chicos. Es una perversión total de Satanás con todo lo que él intenta hacer con la gente, a pesar de que está vencido y está derrotado. Entonces va a querer meterse a través de las escuelas con este nuevo sistema. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres cristianos? Luchar contra eso. Es como cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela y en la escuela no le van a enseñar de Dios algo que sea educación cristiana, tengan una materia de educación cristiana, pero no le van a enseñar a amar a Dios. Nosotros lo tenemos que hacer en la casa. Aunque en la escuela le enseñen otra cosa, nosotros tenemos que combatir eso, a ese imperio que trata de meterse dentro de la cabecita de nuestros hijos. Entonces, cuidar bien a nuestra familia, y lo que Dios dice, les hablarás permanentemente, continuamente mis palabras. Es como que nosotros como padres tenemos que transmitirle permanentemente la buena enseñanza, la buena doctrina, y luchar contra ese sistema. Es la voluntad de Dios que no dejemos a la deriva a nuestros hijos para que el sistema perverso y corrupto, satánico del mundo, haga lo que quiere. Porque recordemos, Satanás está vencido, no puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Entonces, el testimonio en lo social, en el barrio, en la fábrica, en la iglesia, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con eso. Tú, Dios, a Él solo servirás. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús le dijo, y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No podemos servir a dos señores. No podemos. Se llame riqueza, se llame fortuna, se llame familia, se llame como se llame. Cualquiera sea el otro, entre comillas, Dios, el cual quiere ser adorado. No podemos servir a dos señores. Vamos a servir a uno, al Señor tu Dios. Adorarás y a Él solo. Tú, identificado como propio, y a Él, ¿no? Como la única alternativa, a Él solo servirás. Es como que nos vamos a poner la camiseta del reino de los cielos. Como ponerse la camiseta de un equipo de fútbol, ¿vieron? O como ponerse la ropa de una fábrica donde trabajamos y nos va a identificar. Trabajás en Toyota, en todo lado dice Toyota, en la espalda, en el pecho, en todo lado te identifica el color de la ropa que estás usando, te identifica que trabajás en cierto lugar. Y vos para trabajar ahí dentro no podés vestido distinto a lo que la fábrica te propone.
Así que esto es así. Es el reconocimiento de Dios como Kyrios. La palabra Kyrios significa es el Señor de mi vida. Y no hay otro. Y no hay otro. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Él no quería que cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, ni siquiera las costumbres de sus vecinos, de los pueblos que ya estaban viviendo ahí y que no iban a ser derrotados totalmente, ni siquiera las costumbres de ellos se le apegaran al pueblo. Este iba a ser un pueblo totalmente especial, un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa, un especial tesoro, la niña de sus ojos, y así somos nosotros. Entonces Dios no quiere compartir su gloria absolutamente con nadie. Por eso que Jesús le responde rotundamente a Satanás y dice: vete, Satanás. No tenía parte ni arte en la vida de Jesús. Tomemos esta determinación porque hemos leído que esa misma autoridad nos dejó delegada Jesús a nosotros, los mandó y les dio autoridad sobre todo el espíritu del demonio para resistirle, para echarlo fuera. Así que échalo fuera de tu vida, échalo fuera de tu vida, échalo fuera de tu casa, échalo fuera de tu familia. Al Señor tu Dios, identificalo como único. Adorarás y servirás. Adorarás y servirás. No permitamos que el diablo, con sus artimañas, pueda entrar en nuestra vida y hacer lo que quiera, porque no puede hacerlo. Jesús le dijo: vete, Satanás. Digámosle así nosotros, textuales: vete, Satanás, vete, Satanás. Porque en mi vida, únicamente Dios, el Señor, es mi Kyrios, es mi Señor, es mi amo, es mi Rey, es mi Salvador. No hay lugar para otro. No hay lugar. Que Dios te bendiga. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre
algo así, dilo. El nombre